Decidnos quiénes sois y cómo habéis llegado hasta aquí. Somos LEGOLANES, los pequeños veterinarios, y todos nosotros vamos a presentar proyectos científicos. Nuestro equipo está formado por Alex, Arturo, Brian, David Pérez, David Ortiz de Zárate, Jorge, Óscar, Mario, Néstor, Raúl, Rubén y Diego. ¿Quién necesita nuestra ayuda? Pues hicimos una lluvia de ideas para pensar en qué animal necesitará nuestra ayuda. Y al final pensamos las tortugas marinas. ¿Por qué elegimos las tortugas? Porque cada día hay menos, porque la mayoría de su muerte es por la causa humana y porque son necesarias en nuestro ecosistema. Una vez que supimos el tema de las tortugas, nos pusimos a investigar en noticias de prensa, como esta, tres de que una tortuga laúd muere en una playa de agua dulce, o esta que las tortugas mueren por casos que no se saben, como esta. Y la pesca es muy mala para las tortugas, porque, como ha dicho antes bien mi compañero, cada vez hay menos. Por eso las pescan y tienen que recuperarse, como esta. O esta que ha sido maltratada por la acción humana. Y esta es la tortuga más pequeña y más abundante en el Mediterráneo, que está en peligro de extinción. También hicimos una visita una visita al Centro de Recuperación de Especies Marinas al Oceanográfico de Valencia. Y aquí tenemos un vídeo. Entrevistamos a unos expertos en tortugas, que son la bióloga Susana Ortiz y el veterinario Vicente Mango. Los problemas que hemos detectado. Los LEGOLANES hemos estado viendo cómo sufrían las tortugas y hemos detectado sus problemas. Residuos humanos. Algunos residuos humanos son ingeridos por las tortugas, en especial plástico y aún más amianto plástico de las bebidas y bolsas de plástico, que confunden con su principal alimento, las medusas. La pesca perjudica mucho a las tortugas, ya que estas se quedan atrapadas en las redes, no pueden salir a respirar y mueren ahogadas. Destrucción de puesto de huevos. La destrucción de puesto de huevos por la destrucción por la construcción de edificios en la playa y nuevos turistas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Aquí está nuestra medicación. Las bolsas biodegradables serían un gran avance para las tortugas, porque están hechas de unas materias primas naturales que se las pueden comer, y así se alimentarían. Lo malo es que es un ideal a largo plazo, porque cuesta un 80% más que las bolsas convencionales de plástico. Para esto necesitaríamos que los gobiernos impulsasen esta idea y pudiesen las bolsas de plástico normales. Aquí tenemos una tabla en donde lo demuestra, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada bolsa. Anillos de plástico. Hemos recomendado al consumidor cuando compra una lata que corte los anillos de
plásticos porque si puede caer al agua y puede llegar hasta el mar, las tortugas se podrían enganchar con los anillos de plástico y cuando pesen su cuerpo estaría deformado y os deseo romper los anillos. Otra idea es implementar en las redes un sistema de rodamientos para que dejen entrar a los peces de tamaño adecuado y no dejen pasar a las tortugas, evitando que mueran por ahogamiento. Y esto es un ejemplo. Y otra idea es proteger las zonas de puesta para que los huevos no sean rotos ni dañados por objetos humanos. Damos las gracias a los profesores de robótica Pedro y Felipe, al coordinador Javier, al Colegio La Purísima Franciscanas de Valencia, que nos ayudan en esta aventura. También al Oceanografía de Valencia y a sus biólogos Susana y Vicente Marcos, que es el